Buenas tardes, mi nombre es Aide Chugar. Este es un ensayo en respuesta a la emergencia sanitaria nacional. Es una propuesta metodológica educativa. Este ensayo es una investigación que viene desde el año pasado. A partir del 20 de marzo comienza el COVID, la emergencia sanitaria y la cuarentena rígida. En ese momento, por ejemplo, se suspenden las clases, no se sabía qué hacer. Empiezo a cuestionarme, ¿no? ¿Qué se hacía en los otros países? ¿Qué similitudes tenía nuestro país a los otros para hacer una propuesta inmediata? Porque en muchos contextos había cortado las clases, no sabían cómo actuar. Si bien en la educación superior hay esto, ¿no? De que, por ejemplo, han tomado diplomados o han tomado una maestría, un doctorado donde han abarcado lo que son las plataformas, pero en sí hablar de estudiantes que recién han salido bachiller o de estudiantes de educación inicial, de educación primaria o secundaria, ¿cómo se hace esto? Entonces, a partir de esto, una investigación amplia de qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, y se llega a una conclusión de que se debe no ver los factores económicos, la distancia, el conocimiento de redes sociales realmente. Por ejemplo, en el campus se conocía sobre acceso a tecnología, qué tipos de celulares tenían en el campus, iban a poder pasar clases virtuales. Y, y así viene esta propuesta, ¿no? Este es el resumen. Los antecedentes. Por ejemplo, ¿desde cuándo nosotros sabemos sobre las clases a distancia? Ya sean eh, a distancia o ya sean virtuales, es desde el siglo XIX. Los primeros indicios, no sé, las personas muy mayores recuerdan, yo recuerdo a mis hermanos, cuando pasaban estos cursos que daba el periódico Boston, me acuerdo que era de fotografía, y está dentro de los antecedentes, los primeros indicios donde estas revistas llegaban a Bolivia por correo, se podían tomar los cursos y uno respondía a los cuestionarios y si esos cursos, incluso algunos eran gratuitos, solamente se pagaba la certificación. Otros indicios de esta enseñanza, esta es la de correspondencia, después viene la enseñanza multimedia, cuando llega la radio, la televisión, ¿no? Y empiezan esto que es los programas educativos, después una enseñanza telemática, que es esa que algunas veces comprábamos, ¿no? Los CDs, donde estaban los juegos educativos, donde se podía ver en los niños, ¿no? Los juegos de Barbies, hay uno, por ejemplo, para construir, que sirve para niños que les gusta la arquitectura. Es así que a partir de esto se va llamando de diferentes formas esta educación, ¿no? La educación virtual a distancia, la formación basada en red, el teleaprendizaje y hoy en día que se llama e-learning. Después tenemos como ya dijimos, había una ausencia de propuestas inmediatas para seguir esta enseñanza y se decide, digamos, ver los alcances. ¿Qué se va a hacer? En este ensayo se hace una investigación de metodologías de enseñanza, o sea, qué metodologías nosotros utilizamos para determinar esta aula, ya sea de estudiantes de primaria, secundaria o de educación superior, cómo vamos a dar clases virtuales si ellos están acostumbrados a un aprendizaje presencial. No, entonces se hace una investigación en dos instituciones, uno es el CEA Simón Rodríguez que funciona en los centros penitenciarios, se toma como un microproyecto. El microproyecto tiene 5 fases. Una es el análisis de la situación, como dijimos, el diagnóstico, ¿no? Contexto del país, geografía, economía, accesibilidad al Internet. La otra es la evaluación económica y el acceso a la tecnología. ¿Qué tipo de celulares utilizan por megas, tienen Wi-Fi? El diseño de la propuesta, nosotros ya sabemos todo esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñar? En esto sería, ¿no? Programar nuestra clase, ¿no? ¿Con qué vamos a utilizar? Empezando siempre con un prototipo. El desarrollo de la propuesta. Y luego tendríamos la implementación de la propuesta. La implementación de la propuesta siempre la sugerencia de este ensayo es con un prototipo. Entonces, aquí empezamos a analizar la situación. Como dijimos, Bolivia es amplia. Vamos a especificar Cochabamba, que hay telefonías que de repente no pueden llegar a ciertos lugares. En ciertos lugares se ha visto en la pandemia que no había acceso, que había muchos niños que tenían que subir a los cerros a pasar clases. ¿Por qué? Porque no ha habido una metodología
donde se ha analizado todos esos aspectos para dar clases, ¿no? Como la evaluación económica, también el acceso a la tecnología. Lo que he realizado ha sido una encuesta, la encuesta que se tendría que realizar en cada aula. Les voy a leer alguno así a grandes rasgos: el nombre del estudiante, el estudiante si cuenta con celular, si cuenta con, si sabe, alguna vez ha pasado clases online, si sabe, si tienen el celular, en caso que sea celular, WhatsApp, Facebook, TikTok, o sea, qué plataformas las tienen descargadas, porque no todos los celulares pueden aguantar, ¿no? Ciertas apps. Después, en caso de que no tengan Wi-Fi, de repente ni siquiera tienen televisor, entonces necesariamente, seguramente ahí van a tener que tenían que ser las clases a distancia, y no así como muchas veces se ha visto en las calles, niños que no podían pasar clases porque no tenían celular, porque el docente no ha determinado estos aspectos. Pienso que estos aspectos es en todo sentido, es hasta en la educación superior se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por la costumbre de nosotros tener las clases presenciales. Entonces se ha hecho una primera evaluación a partir de esta encuesta. Se encuestaba a dos poblaciones. Una era el CEA Simón Rodríguez, que cuenta con 31 estudiantes, un docente, y ellos, en caso de ellos, por ejemplo, cuentan con, no se puede ingresar a los centros penitenciarios celular, con DVD, USB, pueden pagar sus textos, entonces ellos seguramente las clases les van a tomar a distancia. Y tenemos la otra, la unidad privada, que tiene un docente, 38 estudiantes, 35 estudiantes tenían wifi, los demás tenían megas, pero a último momento, dos de estos estudiantes, los papás determinan contratar wifi, ¿no? De estos estudiantes, 25 tenían computadoras, 5 estudiantes tenían acceso a laptop, 3 estudiantes tenían acceso a tablets y 5 estudiantes accesos a celulares de última generación. Contaban con televisores, reproductores. Entonces estamos viendo dos realidades distintas, ¿no? Del otro, que no hay acceso ni siquiera a celulares, que de repente se podría tomar en cuenta, ¿no? Lo del, en el campo no tenía ni siquiera señal, tienen USB, allá. Entonces, aquí está la propuesta, el análisis que se ha realizado, cómo se va a dar clases. Esta en sí es la propuesta, es el diseño de la propuesta de qué análisis se debe hacer. Y esto es de la unidad privada. Esta es el cronograma de trabajo que se debe hacer. En este caso es del centro penitenciario. En este caso es de los estudiantes de la unidad educativa particular. Y esto es del estudiante que se compraba megas y de repente solamente va a pasar clases por WhatsApp. No va a tener clases sincrónicas, sino asincrónicas. En sí, la conclusión es de que, por ejemplo, esta propuesta puede ayudar a los docentes a poder detectar los problemas que tienen los estudiantes para conectarse, incluso los métodos de enseñanza y qué plataformas otras podemos utilizar para esto, ¿no? Como les dije, de los celulares, que no todos se pueden descargar ciertas apps, entonces ahí podemos determinar qué plataformas podemos utilizar, qué apps podemos utilizar para mejorar esta enseñanza pedagógica. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿La palabra? Sí, adelante. Bien, durante los periodos normales, es decir, si se entienden por normales en los que no existía la pandemia, hubieron muchos problemas también, que se hacían de alguna manera evidentes en algunos reclamos de los gremios estudiantiles especialmente. No había un nivel adecuado de formación escolar en el área rural y en algunos colegios periurbanos y también algunos urbanos, incluso particulares, pero que eran de una calidad muy baja. Había problemas respecto a la accesibilidad del área rural hacia los centros urbanos donde existían las universidades, donde estaban las universidades, porque no hay transporte permanente. El estudiante tiene que trasladarse, alquilar un cuarto, pagar su comida. El comedor resolvía de alguna manera algunos de los problemas, pero no un tema habitacional ni de transporte. O sea,
Los costos de una formación universitaria siempre han sido elevados. Con la pandemia, por supuesto que han aparecido nuevos indicadores, se han cruzado esos indicadores. Es decir, vemos que ahora con la pandemia una educación virtual exige más inversión que el traslado de algunos sectores rurales, el alquiler de cuartos, el pago de comida para las clases presenciales, durante el periodo de las clases presenciales, y se han cruzado esos datos para saber cómo han variado los temas de, de afectación o de perjuicio al sector estudiantil. En la toma sí, o sea, había una comparación en la toma de estas dos instituciones, pero en general no. No es un aspecto bastante importante este no comparar los gastos. Sí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver, ¿no?, algunas entrevistas de cómo muchos estudiantes han tenido que hacer estos cambios. Por ejemplo, muchos estudiantes han vuelto a sus poblaciones y han tenido que subir al cerro para seguir pasando clases, ¿no? Y han tenido que, los que no sabían aprender sobre tecnología, pero pienso de que acá, más que todo de esos cambios, para mí lo importante es que el docente haga este análisis, ¿no? De qué población tengo y qué tengo que capacitar. Como usted mismo dice, anteriormente había muchos estudiantes que no sabían, por ejemplo, sobre Word, sobre Excel. Entonces, nosotros como docentes, de repente, en algún momento los docentes tomarse, ¿no?, unos 10 minutos, no sé, 5 minutos para un poco guiarles, o sea, cómo se maneja Excel, cómo se maneja esto, y de repente también esta guía, ¿no?, el aprender de que, por ejemplo, los celulares tienen ciertas características y de repente muchos docentes han querido plasmarse, decir, bueno, yo sé de tecnología y quiero hacer esto, esto y esto, y no han podido porque de repente los celulares no daban para eso, las laptops o las tablets. En eso en caso de de la educación a distancia, ¿no? Vía online. Sin embargo, a distancia sí o sí ha tenido que, tampoco ha habido esa práctica. Muchos han decidido a distancia sin hacer este análisis de que si realmente los estudiantes tenían siquiera un celular, por ejemplo, los del campo. Suficiente de mi parte. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta?